Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la jornada anticorrupción que estamos llevando a cabo desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Vamos a dar paso a la segunda de las conferencias que tenemos preparadas para este día. Para ello doy la bienvenida y agradezco a Alice Bergrum que ya esté aquí conectada con nosotros. Y me permitiré leer una breve reseña curricular de su amplia trayectoria profesional. Es analista de políticas en la División de Integridad del Sector Público de la OCDE. Antes de unirse a esta división, trabajó como analista legal en la División Anticorrupción, evaluando países en contra de la Convención Antisoborno de la propia OCDE. Alice tiene más de 10 años en el campo de la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como en organismos internacionales. Fue jefa de la División Anticorrupción de la Oficina de la UNODC en Colombia. Antes de eso se desempeñó como jefa de Derecho Internacional y Convenciones en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia, donde supervisó la agenda legislativa anticorrupción e integridad. También ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la International Budget Partnership en Washington, D.C. Muchísimas gracias, Alice, por estar con nosotros. Te cedo el uso de la voz. Pues muchísimas gracias, Aimé. Buen día para todos y todas, o buena tarde para quienes nos escuchan desde otras partes. Como bien lo decía Aimé, mi nombre es Alice Bergrum, soy analista de política de la División para el sector, para la integridad del sector público de la OSD, y mi presentación el día de hoy básicamente se va a dividir en tres. La primera parte quiero contarles sobre el tema de integridad pública desde la OSD, cómo lo vemos desde la OSD, cuáles son los instrumentos jurídicos y no jurídicos, digamos, por los cuales se generan benchmarks o se generan de alguna manera estándares de integridad pública y según la cual la OSD mide a los países. Una segunda parte vamos a hablar un poco de los temas de contratación pública y los instrumentos para medir la contratación pública y sobre todo la integridad en la contratación pública que tiene la OSD. Durante esa parte también me voy a enfocar un poco en este tema de la gestión de riesgos de corrupción durante la pandemia del COVID y cuáles son las recomendaciones que ha sacado la OSD en ese sentido. Y por último, vamos a hablar un poco del trabajo que ha hecho la OSD en temas de integridad pública ya a nivel subnacional, que llamamos nosotros, justamente dentro de los esfuerzos que hay para fortalecer la parte territorial en los países y no solamente al gobierno central y nacional. Bueno, mi presentación pues llama Integridad Pública, Instrumentos de la OCDE para el Mejoramiento de la Gestión Pública. Espero que puedan verlo y que no haya ningún problema en este momento con la presentación. Veo que están nodding, entonces pues sigo adelante. Básicamente la División de Integridad Pública de la OSD es la división dentro de la OSD que se encarga no solamente de los temas de anticorrupción, pero como su nombre lo dice, también de los temas de integridad pública. Y la integridad pública no es solamente, digamos, ir detrás del caso a caso para nosotros, o de las investigaciones, o de cuántos casos y cuántas personas metí a la cárcel, sino es una visión un poco más holística y más compleja del fenómeno de la integridad. Y para eso, básicamente, dentro de la OSD, nosotros tenemos varios instrumentos de política, o como le llamamos nosotros, recomendaciones. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones son básicamente instrumentos de soft law, que se llaman en el derecho internacional, que no son necesariamente obligatorios para los países, pero que los países que quieran pueden acogerse a ellos. Por supuesto, si un país es un país OCDE, debe acceder a algunos de estos instrumentos de manera obligatoria, pero también otros países que no son necesariamente países OCDE también pueden acceder a ellos. En ese sentido, ustedes acá en la primera diapositiva pueden ver los trabajos que hemos hecho sobre integridad pública en la región. Un ejemplo de ello es este que ustedes ven acá, por ejemplo, la integridad pública en América Latina y el Caribe, donde hicimos un compilado de todas las recomendaciones que hemos hecho en el tema para América Latina, y la red de integridad pública de América Latina y el Caribe que tiene la OSD.
¿Qué es lo que hacemos nosotros o en base a qué hacemos estos informes de trabajo con los diferentes países? Es justamente en base a estas recomendaciones que les estaba contando. Estas recomendaciones generan benchmarks, estándares en cada uno de los temas y ahorita voy a hablarles un poco más de cuáles son esos estándares y en base a eso nosotros lo que hacemos es comparar al país que estamos evaluando en relación a esa recomendación, qué ha cumplido, qué no ha cumplido y damos unas recomendaciones para que mejoren el cumplimiento, digamos, de estos estándares. En este sentido, por supuesto, muchos de nuestros informes se enfocan no solamente en temas relacionados con la lucha contra la corrupción, pero como les decía, más sobre el sistema de integridad público, que nosotros lo vemos como una cosa muchísimo más grande, que tiene aspectos comportacionales, que tiene aspectos educativos, que tiene muchísimos más aspectos que no son necesariamente los temas de lucha contra la corrupción. Y la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe contribuye, digamos, un poco a hacerle seguimiento a esos compromisos y a esas iniciativas que justamente nuestros informes revisan y que nuestros informes de alguna manera mantienen en una especie de evaluación. Esta red justamente se reunió, la última vez que se reunió fue hace 2 semanas, donde hubo una reunión híbrida, fue en República Dominicana y la tenemos en conjunto con el BID. En estos momentos, y lo voy a decir un poco más con más detalle al final de la presentación, estamos trabajando en una red similar, pero esta vez no es una red de integridad pública para los gobiernos centrales y nacionales, sino que estamos justamente en el proceso de hacer una red muy parecida para los gobiernos subnacionales, regionales, municipales. ¿Cómo vemos nosotros la integridad pública? ¿Qué es lo que tiene nuestra principal recomendación? Que es la recomendación 2017. Esa es la última recomendación que salió de integridad pública de la OCDE. Es el último, digamos, documento de alguna manera que genera estándares. Es la recomendación 2017 sobre integridad pública que trae también cosas de otras recomendaciones. Tenemos recomendaciones para temas de lobbying, tenemos recomendaciones para temas de conflicto de interés, tenemos recomendaciones para temas de contratación pública, tenemos recomendaciones para temas de control interno y esta recomendación 2017 lo que hace es agarra de alguna manera todos esos estándares que estaban regados en diferentes estatutos, por decirlo de alguna manera, y lo compila toda la recomendación del 2017 y le genera a los países una guía práctica adicionalmente, que nosotros le llamamos un toolkit, en donde pueden ver buenas experiencias y lecciones aprendidas de cada país de OSD para cada uno de esos temas. Entonces, no es solamente unas indicaciones o unos estándares, sino que viene acompañado con una guía para su implementación y pues si alguno de ustedes está interesado, con muchísimo gusto también podemos eventualmente compartir este toolkit, esta caja de herramientas. Dentro de esa, digamos, recomendación de la OCDE de integridad pública, nosotros tenemos una visión, como yo les decía, que va mucho más allá de agarrar a los corruptos. Y siempre empezamos con este slide en las presentaciones de la OCDE, porque esto ejemplifica muy bien la lucha contra la corrupción. ¿Qué es esto? Es una medusa en donde básicamente yo corto una cabeza y salen 4. Y es exactamente lo mismo cuando la corrupción se vuelve un tema de ir detrás del caso a caso. Es muy importante lo que hacen las fiscalías y los órganos de investigación, pero si la lucha contra la corrupción se centra solo en ir detrás del caso puntual y este otro caso puntual, siempre vamos a ver que coges unos corruptos, pero salen 5. Y que siempre, digamos, lo que estás haciendo es es como una carrera donde siempre estás corriendo, digamos, tratando de atrapar a los corruptos. En cambio, la visión que tenemos nosotros es un poco más de prevención, no necesariamente de ir detrás digamos, de esta quimera, sino un poco de hacer un tema que lo que pretende es justamente incorporar un sistema de prevención. Para eso, digamos, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, que es la que les acabo de hablar, tiene 3 grandes pilares. Uno es el tema del sistema, ver la integridad pública como un sistema, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Otro es el tema cultural, efectivamente. Y por último está el tema de rendición de cuentas y transparencia. Como les contaba, también, digamos, esta recomendación viene con un manual de la OCDE sobre integridad pública y viene con otros tipos de recomendaciones que la integran, como la recomendación de gobierno abierto, la recomendación de cabildeo y, como les decía, también la recomendación de conflicto de interés. En este momento, justamente, la OSD está en el proceso de hacer la última, digamos, la última versión de esta recomendación de cabildeo, donde vamos a sacar una nueva edición con nuevas recomendaciones.
¿Cuáles son los objetivos en concreto, digamos, de la recomendación de integridad pública y bajo la cual efectivamente se hace una evaluación de los países? Como les decía, el primero es un sistema de integridad coherente y completo que para nosotros debe tener cuatro grandes líneas. La primera, obviamente, está el compromiso de los altos directivos, esto es lo que normalmente llamamos political will, pero que también se tiene que ver, digamos, en marcos legales e institucionales necesarios para que justamente estén estos altos estándares de decoro personal. Como decíamos, hay una gran frase en el compliance, es "the tone comes from the top". Y esto también aplica al sector público, que muchas veces se le olvida que los mayores temas de probidad tienen que venir también del ejemplo y del compromiso de las altas directivas. El segundo tema es un tema de responsabilidades, por supuesto, y es básicamente no solamente tener bien asignadas las responsabilidades, quién hace qué, pero también una coordinación adecuada. Justamente en estos momentos acabamos de terminar un informe sobre Brasil, estamos empezando un informe sobre Costa Rica, Rumania, Lituania, y una de las grandes cosas que nosotros vemos en cada una de las estrategias anticorrupción como una de las falencias más importantes es el tema de coordinación. El tema de coordinación muchas veces todo el mundo puede, las instituciones por lo general están compuestas de silos, ¿no? Y cada área se compartimenta a lo suyo y en muchos casos hay digamos, mucha adversión a compartir información con otras áreas, con otras entidades que componen nuestros sistemas. Y en esa adversión básicamente lo que vemos es que en muchos casos esto termina descoordinando el sistema. Diferentes entidades terminan haciendo lo mismo sobre el mismo tema. Incluso lo vemos en el caso de las investigaciones, cuando tenemos en nuestros países 2 o 3 organismos al mismo tiempo investigando los mismos hechos, poniendo plata, digamos, de investigación, de recursos humanos y también recursos tecnológicos, muchas veces para investigar cosas que ya en otra organización o para hacer cosas que en otra organización, si hubiera más una comunicación, una coordinación, sabríamos que ya han adelantado o que han hecho. Entonces, parte de los temas de los sistemas de integridad es el tema de la coordinación institucional, pero también que quede claro quién hace qué. El tercer tema de la estrategia, el sistema de integridad coherente y completo es la estrategia. Y básicamente lo que nosotros abogamos es que se utilicen datos e indicadores de evaluación, pero que también se haga basado en riesgos. Digamos, las estrategias de integridad no pueden ser solamente una declaratoria de buenas intenciones o de unos valores que muchísimas veces sabemos que están, pero que no se aplican. Tiene que ser una estrategia que baje en acciones puntuales y concretas los diferentes, digamos, objetivos, pero también que tenga una estrategia, que tenga, nosotros llamamos una visión, una teoría del cambio, una visión de qué es lo que quiero cambiar al final del día y cómo esos indicadores le van a pegar a esa, digamos, a esa estrategia. Justamente ahora acabamos de terminar una evaluación de la estrategia anticorrupción de Rumania y una de las cosas que veíamos, por ejemplo, es que había una cantidad de acciones dentro de la estrategia que eran básicamente casi como un checklist, pero que cuando veías cuáles eran los resultados esperados, por ejemplo, el resultado era una cosa como bajar los índices en la medición de transparencia internacional de percepción de la corrupción. Bueno, es que muchas de esas acciones no iban a dar eso como resultado. Entonces no había una estrategia de cambio, es decir, no había una teoría del cambio. Estoy teniendo unos resultados o va a ser parte del grupo de trabajo anticohecho de la OECD, pero las acciones podían ser, por ejemplo, identificar riesgos de corrupción en las entidades públicas. Tiene que haber una teoría del cambio que mire primero los resultados, qué es lo que quiero lograr y luego sí unas acciones que se desprendan de ello. Y esa, digamos, es la ventaja de tener una estrategia consolidada que me permita también tener unos indicadores de evaluación y unos indicadores de resultado. Y por último está el tema de las normas, las reglas y valores del sector público que se vean reflejados en leyes y políticas organizativas. En muchísimos casos, como les decía, todos sabemos que hay unos valores que de alguna manera son transversales a todos nuestros organismos, pero eso es muy difícil de llevarlo a cabo si yo no tengo unas reglas y valores, inclusive una normativa dentro de las entidades públicas que me diga efectivamente cómo me debo comportar. Uno de los temas en donde esto es más evidente es en el tema de conflicto de interés, por ejemplo. Nosotros desde la OECD siempre hemos dicho que el conflicto de interés no es corrupción. Puede llegar a ser corrupción si yo no lo reporto a tiempo, si yo no lo gestiono a tiempo, pero per se no es corrupción, porque yo perfectamente puedo tener un conflicto de interés del cual de hecho puedo ni siquiera ser consciente en muchos casos, ¿no? Yo puedo trabajar en el Ministerio de Comunicaciones y puede ser que mi esposo, mi hijo, trabaje en una empresa de telecomunicaciones que está buscando un contrato con el ministerio en donde yo trabajo. Puede ser que
en el momento en que yo acepté este cargo, esa empresa no estuviera contratando y es un conflicto de interés que llamamos nosotros emergente. Es decir, que es una cosa que no se puede planificar, pero que emerge mientras uno está en la función pública. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reportarlo y hay que ser transparente al respecto de él y retirarse un poco de los procesos que puedan llegar a significar un conflicto de interés para mí. Pero eso per se no es corrupción. Yo no estoy, digamos, no hay dolo, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy haciendo algo con el objeto necesariamente, es una situación, no es una acción. Entonces, de alguna manera, todas estas normas y reglas lo que ayudan es también a guiar a los funcionarios públicos sobre qué es lo que pueden hacer, cómo comportarse en ciertas situaciones y cómo justamente tener temas de prevención, como decía, más que de sanción. La segunda parte de nuestra recomendación es un tema de cultura de la integridad pública. Aquí podemos ver que básicamente están los temas clásicos en los que hablamos de cultura de integridad pública, un tema de whole of society, como decimos en la OSD, y es básicamente el tema de integridad pública, no es solamente de los funcionarios públicos, es también del sector privado, que de alguna manera puede replicar muchos de los valores que queremos en los temas de integridad y anticorrupción en sus mismos empleados. Es un tema de los colegios, es un tema, digamos, de un whole of society que llamamos. Hay un tema de liderazgo y efectivamente, como lo dijimos en el anterior slide, los directivos guían con integridad a los organismos del sector público y son quienes realmente dan la pauta sobre lo que consideran o no necesario en una entidad. Si yo, y esto mismo pasa en el sector privado, si yo como un gerente de una empresa digo, bueno, tenemos que conseguir contratos a cualquier costo, yo lo que les estoy diciendo a mis empleados es básicamente, corruptir está bien en la medida en que tengamos ganancias. Lo mismo pasa con el sector público. Si yo a mis empleados les digo, esto tiene que salir porque tiene que salir y es porque es una emergencia y entonces no vamos a publicar los contratos, ni vamos a hacer una licitación, ni etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que estoy mandando. Entonces, la cultura de integridad pública definitivamente tiene que tener un componente de liderazgo, un componente de meritocracia, por supuesto, en el sentido en que se lidera con el ejemplo. Y cuando yo como un funcionario público contrato personas que son amigas o que conozco por algo diferente a un proceso meritocrático, pues esos son los valores que estoy reflejándole al resto de mis empleados y el resto de las personas del sector público. Un tema de formación, efectivamente los servidores públicos tienen que contar con capacitación. Esto también en el sector privado, curiosamente, en muchas empresas y esto sobre todo en empresas estadounidenses a partir del FCPA, cada vez que una persona entra parte de la inducción tiene que pasar un curso de ética. En muchos casos en los gobiernos nacionales o incluso subnacionales no hay formaciones de ética obligatorias para antes de acceder a un cargo. Y una de las cosas más interesantes en estos temas de formación puede ser, por ejemplo, el tema de los dilemas éticos y yo cómo me aproximo a ciertos problemas y cómo tomo decisiones. Entonces, es una cultura de integridad pública. Dentro de una estrategia de integridad pública definitivamente tiene que tener un componente de formación. Y por último, hay un tema de apertura para hablar de los temas de integridad que sean discutidos abierta y libremente. Es muy difícil en una organización querer que haya, digamos, una retroalimentación y querer que haya una cultura de la integridad si primero no hay una cultura de apertura para poder hablar de muchas de estas cosas, incluso cuando las mismas personas dentro de una entidad pública toman la decisión de decir algo que creen que no está bien o que de pronto viola ciertas de las normativas de la entidad. Es importante que haya un nivel de apertura. Por último, el objetivo de la recomendación de integridad pública es el tema de rendición de cuentas y en este tema de rendición de cuentas efectivamente hay un tema de gestión de riesgos, como lo hablábamos, y de trabajar en conjunto, por ejemplo, con los sistemas de control interno de las entidades públicas para gestionar estos riesgos. Ellos son la primera línea, conocen qué está pasando dentro de la entidad, saben cómo gestionar estos riesgos, identificarlos primero y segundo, gestionarlos. El segundo tema es un tema de sanción y esta es la partecita que tiene más que ver con las investigaciones y las sanciones, un tema de supervisión por parte de los órganos de control, de los órganos externos, ya sea efectivamente las contralorías o los tribunales de cuentas, y un tema de participación ciudadana, porque básicamente el tema de rendición de cuentas también tiene que tener un componente y es la evaluación y la supervisión por parte de no solamente, digamos, de los órganos de control, pero también de la ciudadanía. Esta parte de rendición de cuentas está un poco más enfocada a los temas de control de alguna manera, que serían ya, por decirlo de alguna manera, la última de los controles de aseguramiento.
Otra de las cosas que trae la recomendación y que es muy, digamos, importante es cómo hago a nivel organizacional efectivamente para tener un sistema de integridad pública que sea eficiente y efectivo. Y una de las cosas que hemos visto que más funciona es tener unidades o personas dedicadas a nivel organizacional, en específico a los temas de integridad dentro de las entidades públicas. Creo que en el sistema anticorrupción de México y tanto en los sistemas nacionales como territoriales, esta es una de las cosas más importantes y es asignarle la responsabilidad efectivamente a una unidad o a unas personas y tomar en cuenta, por supuesto, que los directivos juegan un papel clave como líderes y como ejemplo dentro de estas entidades. Sin embargo, incluso si la responsabilidad es de todos los servidores públicos e incluso si tengo a los directivos jugando un papel importante, se necesitan actores de integridad que sean quienes en específico, digamos, estén de alguna manera detrás de estos temas. Personas, comités, unidades. Cualquiera de esas opciones es posible. En diferentes países del mundo existen diferentes arreglos en donde se pueda, uno, que estas personas estimulen y articulen los temas de integridad dentro de las organizaciones, pero también brinden orientación en preguntas sobre integridad pública, que es lo que hemos hablado ahorita, por ejemplo, con el tema de conflicto de interés. Si yo veo que tengo un conflicto de interés y no sé qué hacer con él, ¿a quién voy dentro de mi organización? ¿A quién le digo? ¿Le digo a la unidad de recursos humanos que de pronto tengo miedo que me puedan sancionar? ¿O tengo un asesor de integridad que me puede decir, bueno, esto efectivamente es un conflicto de interés, lo que vamos a hacer es lo vamos a transparentar, te vas a recusar de este proceso y efectivamente vas a actuar de esta u otra manera? Como pueden ver en la presentación, acá hay varios ejemplos de estas unidades de transparencia e integridad en varios países del mundo que actúan efectivamente como unidades también de soporte a los funcionarios públicos. En América Latina, cada vez más países cuentan con estos comités oficiales o unidades, como le quieran llamar en la administración pública, no tienen estas unidades. Colombia es uno de los países OECD en particular que no tiene estas unidades, pero ustedes pueden ver que estas unidades existen ya casi en el 83% de los países latinoamericanos y que adicionalmente a eso tienen diferentes nombres. Entonces, en Argentina se llaman áreas de integridad y transparencia, en Chile son coordinador y comités de integridad, en Brasil, por ejemplo, son unidades de gestión de integridad, etcétera, etcétera. Incluso la OECD hizo un análisis de estas unidades en un documento para Perú, para el Perú, sobre las oficinas de integridad institucional en el Perú y cómo mejorar sus funciones. Y también estamos trabajando en este momento con Brasil justamente para hacer lo mismo. En el caso de Colombia, no existen estas unidades y esto es bastante, digamos, es único porque existe un tema que se llama MIPG, que es básicamente a través de los jefes de control interno, son unas unidades que ayudan a identificar riesgos dentro de la administración pública y que al mismo tiempo, digamos, MIPG ayuda a medir efectivamente cómo dentro de las mismas entidades se está manejando el tema de integridad sin que haya necesariamente una sola, digamos, un solo encargado del tema dentro de las entidades. En resumen de esta primera parte, básicamente, luchar contra la corrupción y asegurar el buen uso de los recursos públicos, efectivamente, según lo que decimos acá desde la OCDE, requiere mucho más que un enfoque legal y de cumplimiento, y lo que hace es apuntar un cambio hacia la cultura de la integridad pública. Entonces, los tres mensajes, digamos, de esta primera parte sobre estos instrumentos de la OECD es no pensar únicamente en los corruptos o en los casos. La gestión de riesgos de corrupción efectiva es la clave para el éxito en la medida en que yo sepa dónde están los riesgos de mi entidad, dónde están los temas álgidos, si es en un tema, digamos, de contratación pública, si es en un tema de las licitaciones que estoy sacando, si es en un tema de mi relacionamiento con actores del sector privado, si es un tema de conflicto de interés. Esa gestión de riesgos de corrupción es clave para el éxito. Y por último, apoyar la gestión de integridad a nivel organizacional a través de personas o unidades dedicadas que puedan de alguna manera mejorar y hacer también, digamos, el papel de asesor de los funcionarios públicos que quieren hacer las cosas bien, pero que muchísimas veces quieren también un apoyo, un soporte dentro de sus mismas entidades para hacerlo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el trabajo de la OCDE en materia de contrataciones públicas. La OCDE, así como ha hecho un trabajo, digamos, a partir de una recomendación en el tema de integridad pública, también lo ha hecho en el tema de contratación pública y en este sentido ha elaborado estándares internacionales en materias de compras públicas para justamente identificar dónde están las buenas prácticas. Y basadas en esas buenas prácticas es que la OCDE saca la recomendación del Consejo sobre contratación pública, que también se la recomiendo para leer, que es un compendio de no solamente de buenas prácticas y estándares, pero también de cómo se puede promover la contratación pública en ciertas partes, por ejemplo, como las pymes, como la innovación, como los temas de sostenibilidad.
Lo que hace la recomendación o lo que hace la OECD con los países, en efecto, es básicamente una recolección de evidencia de los datos, en primera instancia de los datos de contratación, así como el desempeño de operaciones de compra pública y luego también mira los temas sobre el impacto de las compras públicas sobre objetivos más grandes de política pública. Esto normalmente se le llama auditorías de desempeño, pero le permite también digamos, a los analistas de política de la OECD no quedarse solo en este contrato, sino cómo estos diferentes contratos están contribuyendo a objetivos de política que hagan una diferencia clara digamos, en los órganos de gobierno. También hacemos estudios prácticos con metodología por pares, que es lo que hacemos. Traemos o incentivamos el desarrollo de discusiones por medio de los pares. Entonces, por ejemplo, los estudios de compras públicas, no sé, en el caso de Colombia, tuvo también expertos de Corea, de Chile, de Malta, de diferentes países, en donde básicamente los mismos países aprenden de sus propios pares. Esto, por supuesto, antes de la pandemia lo hacíamos personalmente y esperamos volverlo a hacer personalmente a partir del otro año y es básicamente a través de unos talleres entre los mismos países. Hacemos también diálogo de políticas públicas para orientar reformas y construir, digamos, alianzas estratégicas y tenemos también una metodología para evaluar sistemas de contratación pública, que es la metodología MAPS, que creo que muchos de ustedes pueden estar al tanto de la metodología MAPS y justamente esto nos ayuda también para informar el resto de los temas de los que hemos hablado. La recomendación de la OCDE sobre contratación pública, entonces, coge todas estas experiencias, todas estas buenas prácticas y lo que hace básicamente es generar, como les decía, otro instrumento de soft law que tiene para cada uno, digamos, de los temas que ustedes ven acá, tiene una serie de estándares y de recomendaciones. ¿Qué, digamos, a partir de esa recomendación, qué nos hemos dado cuenta o cuál ha sido el análisis que ha hecho la OECD? Y estas cifras que ven acá, viene básicamente del análisis que se hizo del Foreign Bribery, el Working Group on Bribery, que es el comité de cohecho para funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Y ahí pudimos ver más o menos cómo está afectando este tema de los sobornos internacionales, en este caso no, digamos, domésticos nacionales, pero los internacionales, cómo afecta los temas de integridad en la contratación pública. Entonces empezamos, por ejemplo, viendo el tema de cuál es la finalidad por la cual se pagan sobornos en transacciones comerciales internacionales. En un 57% estos sobornos están pagando para temas de contratación pública, pero también en un 12% vemos que tiene temas de aduanas, temas de trato preferencial, o en muchos casos esto puede ser incluso lo que llamamos nosotros pagos de facilitación. Y bueno, ahí pueden ver que en otros casos, digamos, hay en menor porcentaje. Pero definitivamente el tema de contratación pública es el tema por el cual se pagan más sobornos a nivel mundial. Los sectores donde han ocurrido los casos de cohecho en transacciones comerciales internacionales, en su gran mayoría están en la industria extractiva, en el sector construcción y en el sector de transporte. Y en este sentido, ustedes ya pueden empezar a ver acá cuando uno habla, por ejemplo, mezclando un poco con lo que hablamos al principio de la recomendación de integridad pública, y uno de los pilares más importantes de integridad es la gestión de riesgos de corrupción. ¿Y cómo empiezo con la gestión de riesgos de corrupción? Pues haciendo un análisis de exactamente esto que estamos viendo acá. ¿En dónde están los sobornos? Pues están en contratación pública. ¿Y en dónde en la contratación pública? Pues están en la gran mayoría en tres grandes áreas, que como vemos acá son el sector extractivo, construcción y transporte. No necesariamente esto puede ser así para cada país, pero definitivamente cada país debería tener esto analizado y debería, digamos, sacar las cifras justamente ahí sí de los casos de corrupción de la fiscalía y mirar, bueno, ¿en dónde están? Y si estos son los sectores, entonces esta es mi gestión de riesgos de corrupción. Ahí es donde tengo que hacer énfasis en mis estrategias anticorrupción. Tengo que trabajar con el sector extractivo, tengo que trabajar con el sector construcción, etcétera, etcétera. ¿Y dónde más están los riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública? Y ya en particular, digamos, en este tema de las contrataciones públicas, nosotros creemos y hemos, digamos, hecho estas pequeñas matrices que de alguna manera nos indican justamente dónde están esos riesgos. Hay unos riesgos en la etapa de prelicitación que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de evaluación de las necesidades que no sea adecuada, que esto no necesariamente es corrupción, muchas veces puede ser simplemente una falla en la evaluación, digamos, de las necesidades. Puede haber influencia de actores externos en la toma de decisión de los funcionarios. Nosotros, cuando yo estaba en Colombia, trabajamos, por ejemplo, en un proyecto que justamente hacía énfasis en este tema de la prelicitación. ¿Y era por qué? Porque básicamente lo que veíamos es que la gran mayoría de los casos de corrupción venían desde acá.
¿Y por qué? Porque lo que hacían muchas de las personas que pagan sobornos no es pagar un soborno cuando ya la licitación está hecha, cuando ya la van a adjudicar. Por el contrario, muchos de los sobornos se pagan incluso en esta etapa de prelicitación, donde se hacen lo que se llaman los pliegos ajustados. En Colombia teníamos una palabra que ya en realidad no la recuerdo, pero era como el ajuste de los pliegos para que solo uno de los contratistas se lo pudiera ganar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues básicamente pongo que la empresa que se lo tiene que ganar tiene que tener, por ejemplo, este nivel de capital, que solamente lo cumple una, o tiene que tener este tipo de especialidad, que solamente lo cumple la que yo sé que o los años de experiencia. Entonces, no, necesita 15 años de experiencia y solo la cumplen 2 o 3. Entonces, los pliegos ajustados, pliegos a la medida le llamaban en esa época, son una de las cosas, digamos, y son una de las formas más recurrentes de corrupción, donde es más difícil identificarlo porque está muy mezclado con los temas técnicos, digamos, de la puesta en marcha de una licitación, pero definitivamente es uno de los temas en donde la influencia de actores externos en las decisiones de los funcionarios o incluso los temas de corrupción tienen mayor cabida. Puede haber acuerdos informales sobre los contratos, puede haber, por ejemplo, y esto no necesariamente es corrupción, pero sí es una pérdida de recursos públicos, una planeación deficiente de la contratación, es decir, donde simplemente los funcionarios no han hecho una adecuada, digamos, toma de decisiones sobre la inversión. Puede haber fallas también en el diseño, en las especificaciones técnicas, ahí sí, como lo decíamos, para una compañía específica. Y también puede efectivamente ser digamos, una compra de información, y este sería el caso un poco más extremo de alguna manera, sobre las especificaciones del proyecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo hago la licitación, la prelicitación, hago los pliegos de un proyecto, y aun cuando no los hago ajustados a una persona, pues sí le paso la información a los proponentes para que ellos sepan qué es lo que se está esperando de ellos y qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar, y de esa manera sepan cómo ganarse el proyecto. Hay también riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública, obviamente ya en la etapa licitatoria, pero como les decía, es bastante curioso que lo que hemos visto es que la mayoría están en esta etapa de prelicitación, pero digamos en la etapa de licitación también sucede. Sucede, por ejemplo, en la falta de notificación pública de la convocatoria. Esto lo hemos visto muchísimo, sobre todo en situaciones de emergencia como la del COVID, en donde no hay una real apertura de la información, y lo que termina sucediendo es que no hay notificación por parte de las autoridades públicas, se hace en un espacio cerrado, y en ese espacio cerrado básicamente solamente 2 o 3 proponentes saben qué es lo que está pasando, o son los únicos que pueden hacer una presentación de ofertas. Adicionalmente a eso, hay un tema de divulgación y difusión de la información, y aquí es clave, y lo vamos a ver más adelante, los temas de transparencia y acceso a la información por parte, digamos, de los ciudadanos, pero también de muchas organizaciones que le hacen seguimiento a estos temas. Hay temas, por ejemplo, en la presentación de las ofertas que están encubiertas, supresión de ofertas. Esto lo hemos visto en muchos casos, en donde un sobre se perdió, el sobre del competidor se perdió. Hay temas de conflicto de interés y corrupción en el proceso de evaluación, en términos, por ejemplo, de muchas personas, y esto pasa muchísimo en ciertos sectores como el extractivo y el de infraestructura, en donde los actores se conocen, son las mismas personas de siempre, han trabajado en diferentes empresas que contratan, y hay familiaridad con los licitantes a lo largo del tiempo. Todo esto es básicamente el tema, digamos, de poder identificar cuáles son los riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública, y uno hasta podría hacer, digamos, para identificar estos riesgos, uno hasta podría hacer un mapa de calor o alguna, digamos, de estas herramientas de gestión de riesgos en cada una de las entidades en las que ustedes trabajan, y estos riesgos son justamente los que tengo que gestionar a través de esa estrategia de integridad y anticorrupción. También, por supuesto, hay riesgos de corrupción en el ciclo de la poslicitación en términos de la ejecución y la gestión del contrato. Pero no solamente eso, sino también acá hay un tema sobre las adiciones. En muchos casos, y yo creo que ustedes lo saben, y pasó en varios países de América Latina con el tema de Odebrecht, cuando las obras no se entregaban a tiempo, uno de los abusos, digamos, más grandes de las empresas era que básicamente estaban pagando coimas o sobornos para que les adicionaran más plata o más tiempo en los contratos, y de esa manera básicamente, digamos, se distorsionaba por completo el objetivo del proyecto. Entonces, un proyecto que tenía que estar en 2 años, pues se terminaba demorando 6 años a punta de adiciones y de adicionar no solamente tiempo, pero también recursos públicos para terminar un proyecto que debía haber sido terminado con, digamos, con unos recursos específicos. Pero
para el administrador público es una decisión difícil, porque digamos, ¿es eso o no tener un proyecto? Entonces ya le metiste millones de dólares a una carretera, te la dejaron a la mitad, entonces o le das de alguna manera al contratista el tiempo o la plata faltante o te quedas sin carretera. Y es una decisión difícil para los administradores públicos y por eso tiene que estar en esas matrices de gestión de riesgos en la contratación pública. Todo esto, digamos, toda esta recomendación de la OECD sobre los temas de contratación pública y estas lecciones aprendidas que hemos sacado, pues las vimos obviamente muchísimo más exacerbadas por el tema de la crisis del COVID-19, donde obviamente todas las crisis crean ventanas de oportunidad para el mejoramiento de las cosas también. Hemos visto que con el COVID una de las cosas que, digamos, se ha acelerado es, por ejemplo, el tema de la transformación digital, pero otra de las cosas es que también generan oportunidades para la corrupción. En este sentido, básicamente, esta es la parte de la presentación que les decía, donde queremos mezclarlo un poco con lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, el fenómeno de contratos a empresas de origen dudoso, ¿no? A través de la pandemia, de pronto empezaron a aparecer una cantidad de empresas que hacen máscaras, una cantidad de empresas que dan refrigerios, que dan subsidios, que nadie sabe de dónde vienen. Nunca se verificaron requisitos porque justamente fue unas contrataciones bastante, digamos, rápidas. Hay un tema de especulación de precios y eso se vio con los ventiladores, con las diferentes temas médicos, acaparamiento para amigos y familiares y efectivamente fraude. ¿Cuál es nuestra recomendación, digamos, y en términos de las adquisiciones urgentes que justamente traen este tipo de emergencias? Sabemos que hay unos procedimientos especiales que no están sujetos a controles y pues en este sentido, básicamente, esto es uno de los riesgos más grandes. ¿Cuáles son las compras directas o la contratación directa que no está sujeta a ningún control y que efectivamente son esas adquisiciones urgentes? ¿Y cómo le pongo controles? Así necesite, digamos, hacer esa contratación con rapidez. La falta de inventarios en muchos países había simplemente los suministros no existían y eso no contribuyó, digamos, a cerrar estas brechas de corrupción. La producción afectada y la inversión de roles, no hay suficiente, digamos, no hay suficiente producción, restricciones en exportaciones y gestión de contratos y apoyos a proveedores afectados. Acá vamos, por ejemplo, una de las cosas que nosotros investigamos al principio de la pandemia era los países que justamente estaban en estas recurrentes prácticas, como por ejemplo el tema del Reino Unido, que hizo compras por adelantado, pagos anticipados Nueva Zelanda o exenciones de sanciones, que es básicamente, pues, si yo tengo sanciones hacia algún país, pero resulta que ese es el país que me puede proveer las máscaras, pues entonces me olvido de todas las sanciones y de todos los controles. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Ustedes ahí, digamos, las pueden ver, no quiero estar en cada una porque sé que un poco se nos está acabando el tiempo, pero efectivamente hay unas de corto plazo y hay unas de mediano y largo plazo. En el corto plazo, efectivamente, mantener y conservar la documentación de los procesos de contratación es fundamental, independientemente del estado de emergencia, y hacer una apertura de esa información, desarrollar lineamientos detallados de estrategias en contratación en tiempos de crisis. Esta es una de las cosas que se puede hacer incluso con anticipación, que se puede hacer en los momentos donde no hay crisis, pero que se pueden desarrollar esos lineamientos, esas estrategias de contratación. Ok, ¿qué pasa si mañana no es una pandemia, pero es un terremoto o es, digamos, cualquier situación de crisis en donde se requiera hacer contratación, digamos, directa? ¿Cuáles son los lineamientos para las estrategias? El mayor énfasis en la gestión de los contratos, favorecer instrumentos existentes con contratistas que ya conozco y que sé que no son contratistas fantasmas, como acabamos de ver, máxima apertura de la información, el tema de datos abiertos y de tratar de publicar la mayoría de los contratos posibles y sujetar todos los procesos de contratación a una auditoría y vigilancia. En el mediano y el largo plazo, efectivamente se puede incluso revisar la legislación en cuanto a contrataciones de emergencia basado un poco en estos lineamientos detallados. Se puede expandir el uso de la contratación electrónica, esa es una de las cosas más importantes, independientemente o no, digamos, de los temas de de la emergencia sanitaria, pero esto ayuda muchísimo en los temas de transparencia y acceso a la información y de identificar, digamos, factores, en muchos casos, digamos, factores de riesgo. Acceso remoto a auditores y órganos de vigilancia. Lo vimos durante la pandemia y creo que esto es una de las cosas que, digamos, que empezó a funcionar mucho mejor y es todo este tema, digamos, electrónicamente, de manera remota, las contralorías haciendo igual de todas maneras su trabajo y las auditorías y herramientas digitales que den al público acceso a la información, como habíamos hablado.
En ese tema particular de acceso a la información, y quería como hablar un poquito más en detalle de eso en esta parte de la presentación, sabemos que en muchos casos hubo unas restricciones al derecho a la libertad de información, en el sentido en que muchos de los contratos no se publicaron o que alguna de la información no fue, digamos, no fue publicada a tiempo, pero si esto pasa efectivamente, y puede ser que haya razones para hacerlo, estas deben estar fundadas y deben ser lo más limitadas posibles. Aun cuando no estén todos los procesos y requisitos, creemos que el derecho a la información tiene que respetarse y se debe evitar, y si no se puede evitar, de alguna manera seguir por lo menos las pausas que ustedes ven ahí abajo, que debe haber una base legal en la legislación nacional que permita la limitación del derecho en circunstancias específicas, cuales sea que el país decida que sean. La restricción debe respetar los principios de igualdad y no discriminación y debe ser necesaria y proporcional a su objetivo. Por ejemplo, en este caso, para priorizar la salud pública frente al tema del COVID-19, deben por lo menos lograr ser lo menos obstructivas posibles para lograr el objetivo declarado. E incluso, como lo decía el último bullet, también puede darse una discusión pública sobre estos temas, y no solamente tomar decisiones, digamos, desde la administración pública. Nosotros, digamos, dentro de este tema justamente antes de que llegara la pandemia, pero mirando todos los temas que están alrededor de la contratación pública, hemos construido también bastantes índices sobre temas que pueden afectar la contratación pública. Uno de ellos, efectivamente, es la influencia indebida. Como ustedes lo ven acá, nosotros hicimos un índice de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida en temas no solamente, por supuesto, de contratación pública, pero también en la toma de decisiones. Y acá pueden ver los resultados para América Latina y el Caribe, en donde podemos ver los países que tienen regulación sobre el lobby o cabildeo, y más adelante en este tema de la pandemia, pues vamos a ver que ese es otro de los riesgos grandes de corrupción, es el tema de la gestión de intereses, en algún punto también justamente de empresas de dispositivos médicos o de empresas interesadas en los temas del sector salud. Transparencia en la búsqueda de influencia, que muchas veces esto es muy difícil de determinar, ¿no? Que en qué sentido estoy tratando de influenciar las decisiones del sector público, y la regulación sobre conflicto de interés. Y vemos en realidad que en América Latina todavía hay muchísimo por hacer, y que muchos países efectivamente, en la gran mayoría, digamos que hay o en la gran mayoría no, en la mitad, por ejemplo, hay temas de regulación sobre el lobby o cabildeo, pero muchísimo menos en el tema, por ejemplo, de la búsqueda de influencia, y en el tema de conflicto de interés es casi igual para ahí sí la gran mayoría de los países. ¿Cuáles son los riesgos de acceso desigual y la influencia sesgada en la toma de decisiones en temas, digamos, de emergencias? Básicamente los datos disponibles, por ejemplo, para los registros de cabildeo e informes de los medios, han demostrado que las actividades de cabildeo relacionadas con el COVID han aumentado en ciertos países. En Estados Unidos, por ejemplo, un análisis mostró que las compañías y organizaciones que contratan cabildeos aumentaron en febrero, marzo y abril del 2020, obviamente en un aumento de grupos que hacen lobby, o digamos, o de organismos que hacen lobby a través de o en nombre de grupos médicos, fabricantes de medicamentos y grupos conectados a la industria médica. Y como ustedes lo saben, así como en el conflicto de interés, el lobby no es necesariamente una práctica corrupta, ni tener, digamos, sobre todo en Estados Unidos, de hecho hay un registro de lobistas, la gran mayoría, digamos, de las industrias tienen lobistas, pero lo que sí vemos efectivamente es que relacionado con las situaciones de emergencia hubo un alto crecimiento de estos grupos de lobistas que estaban efectivamente tratando de lograr prerrogativas, digamos, a través de la situación de emergencia. Y en este sentido, justamente creemos que también las leyes de cabildeo tienen muchísimo que enseñarnos sobre estos temas de cómo manejar la integridad pública en situaciones de crisis. En particular, haciendo, digamos, reglamentaciones específicas sobre cómo debe manejarse el tema de cabildeo y el tema de, digamos, influencia indebida en este tipo de situaciones de crisis. La crisis también demostró en varios países que el nivel de transparencia efectivamente es inadecuado para garantizar que los funcionarios públicos, los ciudadanos y las empresas puedan obtener información suficiente sobre estas actividades de cabildeo. Hay unos países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Chile que tienen unos registros exhaustivos de cabildeo en donde se pudieron verificar cosas como las que les acabo de contar, pero en muchos países de América Latina, o en la gran mayoría de los países de América Latina, no hay registros sobre cabildeo y no se sabe efectivamente quiénes están cabildeando ni sobre qué intereses. Entonces es muy importante que en estas estrategias de integridad en tiempos de crisis pues se haga, digamos, un esfuerzo por transparentar los temas de cabildeo.
Y efectivamente, pues como les decía, ya para cerrar un poco de esto, acá van a ver como un resumen de todas las medidas potenciales durante la crisis para mitigar justamente los riesgos de captura. El tema, por ejemplo, no solamente que acabamos de hablar de contratación pública, pero asegurar que las medidas no urgentes no se incluyan en los procedimientos de emergencia, desarrollar pautas y principios claros para la toma de decisiones, incluir disposiciones sobre conflictos de intereses, hacer temas, digamos, que tengan que ver también con lobby, con los miembros del Parlamento, etcétera, etcétera. Para resumir, son 5 puntos claves. Restricciones a la transparencia deben ser lo más limitadas posibles. Proteger y promover el espacio cívico es vital para que los gobiernos rindan cuentas. Y una vez que pasen las crisis o incluso durante las crisis es una de las cosas más importantes que se puede hacer. Poner a disposición del público datos de calidad. Garantizar la integridad en la toma de decisiones a través de lo que acabamos de hablar, digamos, de reglamentaciones sobre lobby y conflicto de interés, garantizar que efectivamente la toma de decisiones por lo menos tenga un hilo de integridad y entre un país mejor esté preparado en tiempos normales en términos de gobernanza pública, indiscutiblemente más resistente estará frente a momentos de crisis en el futuro. Y para terminar un poco la presentación, lo último que les quería contar de lo que ha hecho la OECD también en los últimos meses, que va muy aunado con la recomendación de integridad pública de la que hablé al principio y con obviamente la recomendación también en contratación pública, es el tema de integridad pública a nivel territorial. La OECD, digamos, desde hace muchos años viene trabajando, su principal interlocutor son los gobiernos nacionales, pero justamente estamos en el proceso de abrir líneas de trabajo con los gobiernos subnacionales, como pueden ser justamente Jalisco y Guadalajara, y en general, no solamente, digamos, México, sino que hemos hecho trabajo a nivel subnacional en América Latina ya con casi 4 o 5 países. Uno de los temas, y es uno de los temas que más nos angustia de alguna manera, es justamente que todas estas políticas no trickle down, que llamamos nosotros, que muchas cosas se quedan en el nivel central. Entonces, al nivel central yo tengo una excelente coordinación, tengo una unidad de transparencia, todos mis ministerios tienen unidades de transparencia, mis contratos públicos todos se publican, tengo, digamos, unos portales de transparencia genial, pero la realidad es que a nivel nacional, digamos, la mayoría de los países están mal que bien cumpliendo con estos temas, pero ¿qué pasa a nivel subnacional? ¿Cómo sé si a nivel subnacional, por ejemplo, en los estados o en los municipios o en los departamentos, como quiera que se denomine en cualquier país, cómo sé si efectivamente se están diagnosticando los riesgos de corrupción? ¿Cómo sé que esas estrategias de integridad están reflejando las prioridades y necesidades de los entes subnacionales? Y en realidad ese es el reto más grande en términos de integridad que vemos nosotros de momento. Y en ese sentido, para promover justamente la integridad pública a nivel subnacional, hemos estado trabajando en un estudio de gobernanza pública sobre el tema que básicamente da unas recomendaciones. Ustedes pueden ver las recomendaciones ahí, entre ellas establecer mecanismos de coordinación vertical para involucrar a los gobiernos territoriales desde el diseño de políticas de integridad. Es decir, no es que el Estado Nacional haga una política y entonces vaya y me hace la fotocopia de la política y esto es lo que tienen que hacer ustedes, sino que los entes territoriales desde el principio estén involucrados en el diseño de políticas de integridad. El tema de los diagnósticos para diagnosticar los riesgos de corrupción que acabamos de hablar un poco ahorita más a nivel nacional, en las contrataciones públicas, en los temas de lobby, en los temas de crisis. Bueno, las entidades subnacionales también tienen que tener unos diagnósticos de riesgos de corrupción, saber dónde están los temas álgidos, como lo hablábamos ahorita, en qué sectores, en qué toma de decisiones, etcétera, etcétera. Alentar a las entidades territoriales a identificar necesidades y prioridades en relación con la integridad y efectivamente designar responsabilidades dedicadas a promover la integridad pública. Por ejemplo, vimos que entidades y políticas de integridad a nivel subnacional en América Latina. Aquí ustedes pueden ver en el gráfico cuáles países de América Latina efectivamente tienen a nivel subnacional entidades, unidades dedicadas. Y ven que en realidad las que la tienen son bastante pocas. O sea, esto es un tema que en América Latina todavía no está consolidado. Y adicionalmente a eso, ya no solamente hablando de las entidades o las unidades, pero hablando de políticas específicas, vemos que solamente tienen Perú y México. Eh, Siendo México, bueno, un buen ejemplo de cómo se están haciendo las cosas, pero podemos ver que la mayoría de los países
el 80% de los países de América Latina, pues de hecho no tienen unas políticas específicas para provincias, estados, regiones o municipios. Hay algunas que efectivamente tienen un componente subnacional. En Colombia están las comisiones regionales de moralización, que es básicamente los órganos de control y la administración pública del orden territorial que se reúnen, pero solamente para discutir casos específicos. Y podemos ver también que pues Perú y México, como ustedes pueden ver, sí tienen un full scope de alguna manera de políticas de integridad. Pero es realmente preocupante cómo otros países de América Latina en realidad no se han preocupado por, digamos, fortalecer el tema territorial. Y hay otros países que tienen, como les contaba, por ejemplo, Colombia, tienen algunas buenas prácticas que hemos identificado, como puede ser el tema de monitoreo y la presión entre pares. Entonces, acá ustedes lo que pueden ver es en Colombia se hizo un semáforo, una especie sí, una especie de mapa de calor, en donde las comisiones regionales de moralización de alguna manera nutren un registro sobre cómo están funcionando, cuáles son sus funciones y ellos tienen todos los años un plan de trabajo. Y aquí pueden ver ustedes el porcentaje de avance de los planes de trabajo, es decir, quienes están en rojos porque no han avanzado en el plan de trabajo que tienen dentro de su respectiva comisión regional de moralización. También, como les decía, la OCDE ha apoyado específicamente diferentes tipos de reviews, tanto en Perú como en México, como en Colombia, en donde hacemos revisiones específicas sobre las políticas de integridad pública y de contratación pública para el nivel subnacional y damos unas recomendaciones específicas a esas entidades territoriales. Y esto ha servido muchísimo a los países para no solamente, digamos, ajustar sus políticas institucionales, pero también para darles standing e importancia en el órgano nacional y decir, bueno, necesito más recursos para esto, se ha basado en este informe de la OCDE, necesito más recursos para implementar esto, esto y esto, necesitamos mejorar la coordinación por esto y esto y esto. Entonces, digamos que también le sirve muchísimo a los órganos territoriales un poco para apalancar procesos en sus respectivas instituciones. Esta es un poco la presentación. Siento que fue un poco más larga de lo planificado, pero en cualquier caso, pues ahora podemos pasar a una discusión y con las preguntas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias, Alice. No, ha estado perfecta en tiempo la exposición. Perfecto. Se ha planeado justamente los temas de planeación, ¿no? Para evitar cualquier contratiempo. Sí tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de agrupar algunos temas, ¿no? Sobre esto del compliance por parte de los empresarios y el sector privado, la pregunta sería cómo se pueden lograr que maduren estas estrategias para fortalecer la integridad pública. Es decir, nos estuviste hablando también, y me sumo a la pregunta que nos llegó, sobre índices como este de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida, ¿no? México sí está como apenas avanzando hacia los registros de los calderos, de esto de lobbying. Y estas partes, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? Eso sería un tema y las experiencias de los países que se han visto. El otro es el tema de la desconfianza en las instituciones públicas, ¿no? ¿Cuántos instrumentos han resultado exitosos a nivel internacional? Nos has dado varios ejemplos, dice la pregunta, para reducir la desconfianza en las instituciones públicas. Es decir, si es gradual, pero ¿qué tanto se ha podido ver el impacto? Quizá en estas evaluaciones que mencionaste rápidamente de los países, vemos cómo se están implementando las medidas, pero si tendrías algún dato sobre estos dos temas. Muchas gracias. No, pues maravilloso, la verdad. Estoy sonriendo porque me parece no solamente apropiado, sino, ¿cómo se llama eso? Timely en este momento, porque justamente esta mañana tuvimos una discusión sobre el vínculo que hay entre la confianza y la integridad pública. Y pues básicamente, digamos, en ese sentido yo quisiera recomendarles, porque aparte es un muy buen trabajo, la OECD acaba de hacer un informe sobre ese tema y parte de la base de que yo creo que en nuestra región, en América Latina, incluso antes de la pandemia, había una crisis de confianza en las instituciones. Es una crisis de confianza en las instituciones que viene gestándose, yo creo, desde hace muchos años y que
en muchísimos casos creo que, o por lo menos lo que tratamos de hacer en el informe es, bueno, ¿cómo vinculo la integridad a los temas de la crisis de confianza? Porque la crisis de confianza también está basada en la desconfianza que hay sobre la integridad de los funcionarios públicos y de las instituciones. Yo recuerdo cuando yo estaba en Colombia, la directora de la función pública en ese entonces siempre decía, uno habla con la gente en la calle y todo el mundo piensa que los funcionarios públicos son todos unos ladrones. Y resulta que cuando ella decía, bueno, yo que soy la jefa del servicio civil, puedo decir que por lo menos el 99.9% de los funcionarios públicos es gente decente que va a hacer su trabajo de manera decente, pero ¿cómo le transmito esto a la ciudadanía? ¿Cómo genero confianza, ¿no? En estas crisis de confianza. Y realmente creo que ahí hay muchísimo por hacer, pero que definitivamente ahí hay tres temas que para nosotros son clave. El primero es el tema de liderar con el ejemplo. Yo creo honestamente que como le dicen en Costa Rica, los jerarcas o los ministros o las personas de más alto nivel de una institución, que son quienes crean ejemplo, tienen que ser muchísimo más, tienen que apropiarse mucho más de esto y tienen que ser más abanderados de los temas de integridad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante también el tema de transparencia. La opacidad es la peor, digamos, es lo que genera justamente esos temas de desconfianza. Pero no es solamente publicar información por publicarla, porque yo no cargo, si yo me pongo a publicar las mallas de contratación de mi entidad pública, una persona del común, digamos, probablemente no lo va a entender. Hay que hacer un esfuerzo por publicar la información en lenguaje ciudadano, en tratar de poner la información lo más, digamos, y en ese sentido creo que hoy en día la cantidad de herramientas tecnológicas que existen son impresionantes para poder realmente hacer una publicación de la información que sea útil para el ciudadano. Y número tres, honestamente creo que también tiene que ver con la forma en cómo la misma ciudadanía asume los escándalos de corrupción. Por ejemplo, y en ese sentido creo que el índice de transparencia internacional es un poco tricky, digámoslo de alguna manera, en la medida en que es un índice de percepción de la corrupción. Y entre más casos salgan, más percepción que hay corrupción. Pero no quiere decir eso que lo que pasaba era que antes, cuando los casos no salían a la luz pública o eran desconocidos, hubiera menos corrupción. ¿Me hago entender? Por el contrario, lo que quiere decir es que nuestras instituciones están funcionando, que están agarrando a los corruptos, que la fiscalía está haciendo su trabajo, pero en la medida en que haya más casos, digamos, más capturas, más lo que sea, la percepción ciudadana aumenta en relación a la corrupción. Y es un dilema muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo le vas a decir tú después de que descubren el caso de Brecht, cómo le vas a decir a los ciudadanos que básicamente los niveles de corrupción están bajando? Pero Brecht llevaba 20 años, solo ahora se descubrió, por una razón se descubrió ahora, o sea, la cosa está mejorando, que se descubran estos casos mejoran, pero la ciudadanía tiene un trabajo, digamos, está en una posición difícil de entender esto. Entonces también creo que es importante comunicar estos temas de una manera adecuada, ¿no? Comunicarse con la ciudadanía de una manera adecuada. Y sobre el tema de influencia indebida y de cómo, digamos, cómo vemos nosotros a los países en este tema de la regulación de influencia indebida, yo sí tengo que decir que creo que en América Latina estamos todavía digamos, un poco crudos con estos temas. Y creo que básicamente es porque pues, hay recelo por parte de nuestros parlamentos y de nuestros congresos muchas veces en aprobar leyes que regulan esto o que lo hacen transparente. Incluso ustedes creo que pueden haber tenido estas discusiones sobre los temas de las declaraciones de bienes y rentas y si se deben publicar y si no se deben publicar las declaraciones de bienes y rentas y los temas asociados, por ejemplo, a la publicación de las declaraciones de bienes y rentas asociados con los temas de seguridad, que muchas personas no quieren que publiquen la suya y otras que sí. Pero al fin y al cabo, por lo menos son discusiones que en este momento se están teniendo, eso es positivo en la región, pero que definitivamente donde hace falta muchísimo más trabajo y viene todo a través, empezando por la regulación, como decíamos, las normas de alguna manera son las que empujan muchos de estos procesos, pero también tiene que ver con una concientización de que estos no son temas de corrupción necesariamente. En Estados Unidos existe una ley de lobby donde es absolutamente legal y absolutamente normal que se haga lobby. Todos tenemos intereses, de pronto yo no sé, a mí me puede gustar el medio ambiente y quiero hacer lobby por regulaciones medioambientales, puede ser un objetivo, digamos, válido, ¿no? Pero lo que sí debo hacer es registrarlo, debo ser transparente sobre qué es lo que estoy haciendo. Entonces, estas leyes de lobby y de conflicto de interés no pueden ser parte, digamos, del discurso de es que todas las personas que hacen lobby son corruptos o todo el que tiene conflicto de interés es corrupto. No lo es.
Es un tema de gestionarlo y de ser transparente, justamente para evitar que haya corrupción y dineros por debajo de la mesa e intereses indebidos. Muchas gracias por estas contribuciones extras. Y creo que nos queda un minuto todavía como para una pregunta que relacionaría con algo que se le preguntó a la conferencista anterior y que tú mencionabas y que voy a resumir como en el costo de oportunidad. Es decir, en algunas ocasiones y tú lo decías como las decisiones difíciles, ¿no? Del gobierno, cuando tiene que escoger entre comportarse muy bien o cumplir con un deber público atendiendo una necesidad colectiva, por ejemplo, ¿no? La ponente anterior nos relataba un caso en particular donde tienen paralizado, pues, alguna adquisición que es importante y va a perder la oportunidad del valor público que pudo haberse generado. En los ejemplos que nos has dado, ¿qué podría ser como un buen criterio o una buena práctica para aminorar este riesgo, no de corrupción, sino el riesgo de una buena gestión pública en el manejo de los recursos públicos? Es una pregunta muy difícil, honestamente, porque yo siento que todos los gerentes públicos se enfrentan todos los días a esta pregunta entre el balance entre ser eficiente y sacar las cosas rápido y responder, como tú lo decías y como lo decía el anterior conferencista, a unas necesidades de la ciudadanía y a un momento ¿sí? A responder. Y la cantidad de controles que existen por los temas anticorrupción, que muchas veces lo que terminan es pues ella misma lo decía, o sea, el control sobre el control sobre el control, y finalmente terminas haciendo, pues, y esto pasa mucho en América Latina, ¿no? Entonces, una carretera se demora, en vez de 2 años, se demora 15. ¿Y qué pasa? Y los ciudadanos que reciben, ¿no? Y es una pregunta muy difícil. Yo no, si soy muy honesta, creo que no hay una respuesta necesariamente. No hay una respuesta que pueda cubrir todas las aristas de este problema. Sin duda alguna, yo siento que el tema de transparencia, como lo decía, ayuda muchísimo. Creo que uno puede ser eficiente y ser rápido al mismo tiempo que publica los contratos y que tiene los controles adecuados. Creo también, y esto acabamos de lanzar hace 2 días y se los recomiendo, un informe con la Contraloría General de Colombia sobre un tema que se llama el control preventivo y concomitante, que es básicamente el control externo, pero más preventivo. Y eso, el informe, y de verdad lo recomiendo mucho porque tiene muchas preguntas de fondo sobre el rol de los órganos de control. Uno, en el tema preventivo, que creo yo que eso le ahorraría también al gestor público, al gerente público, muchísimos temas. Es decir, si desde el principio me dices que está mal, pues entonces no nos desgastamos en un proceso judicial que nos va a llevar 10 años, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a identificar alertas tempranas y riesgos antes de que estas situaciones ocurran. Pero número dos, una de las cosas que habla el informe es sobre la relación entre los gerentes públicos, los gestores fiscales, ordenadores de gasto, como lo queramos llamar, y los órganos de control. Y nosotros en este informe lo que estamos diciendo es que por más de que los órganos de control tengan una labor que muchas veces puede ser sancionatoria, ellos también pueden identificar patrones de comportamiento de las entidades. Si yo estoy investigando lo mismo over and over again, yo puedo identificar unos factores, digamos, y puedo trabajar de la mano de la entidad, no solamente para resolver y gestionar esos riesgos de manera temprana, sino también para que la entidad aprenda a gestionar los riesgos que está viendo el externo. Tiene que haber una relación mucho más cercana, un cambio de comportamiento, donde haya una relación más cercana, por ejemplo, entre el control interno y el control externo con los gerentes públicos, de tal manera que el gerente público pueda actuar con un poco más de libertad, un poco más rápido, pero también el órgano de control lo que ayude sea a apalancar el proceso de gestión de riesgos y no necesariamente solo estar ahí pidiendo documentos cada 3 meses con la amenaza de te voy a sancionar, te voy a sancionar, te voy a sancionar si compras esto, porque es verdad, los gerentes públicos tienen que tomar decisiones. Yo en Colombia hay veces veía cosas como, por ejemplo, no sé, o sea, un derrumbe y habían unos niños que no tenían en el pueblo al lado, no pasaba nada y tenían que llevarle comida a los niños. ¿Y cómo el gerente va a decir, pues sí, me toca comprar, digamos, estos refrigerios que pueden valer el triple, pero pues es que este es el único señor que tiene la lancha que me lleva
hasta el pueblo para poderle llevar los refrigerios a la gente. Me toca pagarle más plata y puede ser que esa no sea la opción más económica, ni puede ser que el señor no cumpla todos los requisitos, pero pues es que se me está muriendo la gente de hambre, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones, por ejemplo, sería bueno que el gestor público viniera acompañado de la Contraloría y los órganos del control desde el principio para que ayude a gestionar eso antes de que muchas de estas situaciones ocurran. De nuevo, no es una respuesta única, son procesos largos también de desarrollo de confianza entre los órganos de control y las entidades públicas, pero es una de las cosas que puede, digamos, ayudar a que no todo sea solamente sancionatorio. Alice, muchísimas gracias nuevamente por tu brillante conferencia. Creo que pasamos de ver una práctica muy local en un ayuntamiento y en un área metropolitana a un estupendo, extraordinario recorrido por las prácticas que tiene detectada la OSD en tantos y tantos países. Nos quedamos con algunas preguntas, nos quedamos con muchas recomendaciones y pues también muchas gracias por decidir compartir este material.